educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. ¿Cómo están hoy? Me va a dar mucho gusto poder compartir el programa de hoy con el doctor David Jaramillo, que estará con nosotros en breves momentos para hablar de las formas adecuadas de disciplinar a los hijos. Y él dice, ¿cómo disciplinamos a los hijos para que más tarde nos agradezcan y no nos reprochen que hayamos las medidas que hayamos tomado para enseñarles, para disciplinarlos? Amigas y amigos, me voy a la pausa comercial y regreso enseguida con el doctor David Jaramillo. Él es psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico y vamos a hablar con él acerca de cómo disciplinar a los hijos para que más tarde nos lo agradezcan. Preguntas, desde ahora mismo ya pueden escribir consultas al Facebook Gisela Echeverría Castro o enviando un mensaje de texto al 9098. También está para su disposición, a su disposición, el correo electrónico adansineva@sonorama.com.es. Vuelvo enseguida. Adán sin Eva con Gisela Echeverría por Sonorama, la gran señal nacional. Tres de la tarde, 18 minutos, amigas y amigos. Le doy la más cordial bienvenida en este momento al doctor David Jaramillo, terapeuta familiar sistémico. Hola, David, ¿cómo estás? Un gusto, Gisela, de compartir contigo este espacio y de verdad en un tema súper interesante. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo te había invitado porque este es uno de los temas que más consultas genera, ¿no es cierto? La forma en la que los padres podemos disciplinar a los hijos. ¿Cómo hacemos para que esa disciplina tenga un fin educativo y que no genere resentimientos o dolores en los hijos? ¿Qué significa disciplina? Por ahí empecemos. Perfecto. Mira, que la palabra disciplina viene de una palabra que es discipular, que significa formar un discípulo o hacer un alumno, ¿no? Cuando hablamos de disciplinar, generalmente las personas están pensando en un castigo que incluye un golpe físico. Y como un profesor nuestro decía, nadie castiga mudo. Generalmente va el golpe acompañado de una palabra descalificadora. Pero eso no es disciplinar. Disciplinar es formar a nuestro hijo como un alumno, como un discípulo que nos vea a nosotros, lógicamente, como maestro, donde hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por otro lado, disciplinar también tiene que ver con un conjunto de reglas, con un conjunto de normas y límites que tienen un objetivo específico. Y el objetivo específico tiene que ver con producir un patrón de comportamiento que sea sano para la persona, pero que también permita la convivencia con su entorno. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre reglas, normas y límites? Bueno, reglas y normas generalmente tienen que ver con lo mismo, ¿no es cierto? O sea, son pautas de comportamiento, de conducta que ayudan a la convivencia, ¿no? Entonces, las reglas siempre tienen que ser claras y tienen que ser de acuerdo al ciclo de vida en que la persona se encuentra. Y es importante que las reglas sean para todos los miembros de la familia. Pero los límites tienen que ver más bien con el espacio personal, ¿no? Lo que define el espacio físico y el espacio psicológico. En el límite es más o menos como que alrededor tuyo y mío existe una cerca. Y esa cerca imaginaria, tú me das el permiso para pasar y entrar en una intimidad, por ejemplo, física contigo, o para entrar en una intimidad de cierto trato o de cierto tipo de relación. Cuando los límites se pasan, por ejemplo, en los sistemas o subsistemas que existen en la familia, yo no voy a permitir que mis hijos entren en los conflictos de los padres, porque este es un límite. A los hijos no les corresponde ni ser mediadores, ni conciliadores, ni resolver los temas de los padres, ¿no? Ahí hay un límite entre subsistemas. Pero estos límites también son a nivel personal. Yo tengo que respetar la individualidad de un hijo en relación con otra hija. No puedo compararles. Ese es uno de los límites indispensables porque en realidad suele traer consecuencias, ¿no es cierto? Y en definitiva, lo que estás planteando y lo que se pretende con este programa es dejar claro que para que una familia funcione es necesario que exista esta estructura que está dada por las normas, por los límites y que hay que enseñárselos a los hijos
tanto para que puedan aprender a vivir consigo mismos como con los demás. Esto es parte de una enseñanza que tenemos que hacer a los hijos para su comportamiento adecuado. Sí, da estructura y funcionalidad a la familia. Es necesario porque podemos llegar nosotros a dos extremos dentro de lo que tenemos la disciplina, ¿no? Por un lado, la inflexibilidad o la rigidez. Hay familias muy estrictas, muy rígidas en las normas, y esto lleva a dos formas de salida, por así decirlo, ¿no? Por un lado, un hijo o una hija que crece en un ambiente rígido o es sumisa o sumiso, en cuyo caso no será seguro ni autónomo, o aprende que la única forma es a través de una rebeldía negativa para sublevarse contra esa rigidez. Y el otro extremo es la permisividad, en cuyo caso tenemos hijos sin control, sin límites, sin estructura. De acuerdo. Ahora bien, 323-9002, amigas y amigos, y 323-9004 están a su disposición para que ustedes, si quieren, participen a través de estas líneas telefónicas y nos cuenten sus casos o nos hagan saber sus preguntas. Tengo ya preguntas tanto en Facebook como en el correo electrónico y también en el 9098. En este último me dicen, mi hija tiene 7 años y miente para librarse de problemas. ¿Es normal esto? ¿Qué debo hacer? Mira que aquí nos dice cuál es la ganancia también de la conducta, ¿no es cierto? Dice que la niña miente para librarse de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Generalmente en estas situaciones lo mejor para trabajar tiene que ver con las consecuencias, ¿no? Hay consecuencias naturales y hay consecuencias lógicas, que creo que más adelante vamos a hablar un poco de esto. Pero en este caso, la mentira no es algo que nosotros debemos normalizar. En el momento que lo normalizamos, estamos permitiendo que se desarrolle un hábito en la vida de esta niña que tarde o temprano va a traer consecuencias para ella. Entonces, la mentira debe ser confrontada y la niña tiene que saber que frente a la mentira existen ciertas consecuencias naturales, como por ejemplo la pérdida de confianza, y que hay otras formas en que ella puede librarse de problemas, formas más asertivas que no necesariamente incluyan esta conducta negativa. Ok, ahora bien, cuando hablamos de enseñar un comportamiento adecuado, tenemos que partir que hay un comportamiento inadecuado. Y esto suele ser difícil para los padres, como identificar inclusive cuál es el comportamiento inadecuado. Si es que vamos a pensar en cómo antes se castigaba o se disciplinaba, fácilmente, ¿no es cierto? Podríamos decir golpe, grito, me acuerdo los reglazos en las manos y el chanclazo de la mamá. El chanclazo, el otro día vi en Facebook, no sé si viste eso de que yo la vi. De la chancleta, y como haciendo alusión a que antes se lanzaba la chancleta y entonces así se resolvían las cosas. Pero esta es una forma de legitimar el maltrato, que es uno de los problemas importantes con los que nos vamos a enfrentar en las familias. Y sí me gustaría que ampliaras este concepto, David, porque el maltrato se estimaba como una forma eficiente de disciplinar, pero eso ha causado grandes heridas, grandes resentimientos y problemas serios de autoestima. Por lo tanto, el planteamiento para no caer allí, ni tampoco en la permisividad, ¿cuál es? Bueno, y qué bueno que señales este tema, ¿no? Porque en nuestro medio y en nuestro contexto está legitimado el maltrato y hay que señalarlo. Golpear físicamente a un hijo y maltratarlo verbalmente es violencia. Y la violencia sencillamente uno no la debe tolerar. Tú hiciste referencia a algo que ahora vemos a través de las redes sociales. Yo he visto dos cosas. La primera, el primer tatuaje que recibí de mi mamá fue un chanclazo en la espalda, ¿no? Un chacletazo en la espalda. Ok, creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, pero no porque mis padres hicieron esto conmigo, yo necesariamente lo voy a hacer con mis hijos. Y lo segundo que he escuchado es lo siguiente. El mejor terapeuta que yo tuve fue la correa. O fue el golpe, ¿no es cierto? Sí. En mi tiempo no había psicólogos, no había terapeutas, no había nada, un chacletazo de mamá y bastaba. Y luego te dicen, bien que crecí. Exacto, y no estoy traumado. Es cierto, de pronto no tenemos muchos traumas, pero hay cosas que sí se dieron. Por ejemplo, tú y yo, o los que recibimos este tipo de disciplina, no aprendimos a confiar en nuestros padres. Hubo muchas cosas que nosotros sencillamente nos callábamos y no decíamos porque teníamos miedo al golpe. Es más, generamos resentimiento, amargura con nuestros padres. Y algunas veces pensamos, cuando sea grande, yo no voy a golpear a mis hijos. Exactamente. ¿No? Entonces, no nos traumamos, pero sí se perdió la confianza y sí se generó resentimiento. Yo no quiero o no queremos en este tiempo que nuestros hijos pierdan confianza y no queremos que nuestros hijos guarden resentimientos. Pero nos vamos al otro extremo. Eso es lo que ha pasado, que ahora vemos el síndrome del pequeño emperador. Sí. O del pequeño dictador, donde los padres miedo. Ya no tienen el ejercicio de la autoridad,
no tienen el concepto claro. Exacto, porque se entendió mal el concepto de que hay que ser amigo de los hijos. Yo no creo que hay que ser amigo de los hijos. Somos padres y tenemos una autoridad sobre ellos, pero sí podemos ser padres amigables. Es decir, que fomentemos tener una relación amistosa, de respeto. De confianza también, ¿no? Donde mi hijo y mi hija pueda acudir a mí sabiendo que estoy de su lado para ayudarle en el desarrollo de la vida. Entonces, la violencia de plano es algo que hay que dejarlo de lado. Pero para eso hay que empezar temprano. Sí. Y ahora quiero que nos concentremos precisamente en los niños hasta los 12 años, Perfecto. David. Porque para los adolescentes sí quiero que hagamos un capítulo más de esta conversación, porque de lo contrario se nos amplía demasiado. Pero fíjate, yo quiero compartir contigo un correo electrónico que me llegó a la dirección adancineva@sonorama.com.es. Ella me dice, Daniela se llama, me dice: buenas tardes, Gisela, es un gusto contactarme con usted y quisiera que me ayude en algo que he venido pensando desde hace algún tiempo. ¿Se puede castigar a los hijos de acuerdo a sus personalidades? Esto le pregunto, dice, porque mis hijos tienen 12 y 10 años. Los dos son varones, pero sus personalidades son diferentes. El menor es más arriesgado y hace las cosas y no le importa que le castigue o le grite. El otro es más calladito. Y a él sí le importa, le afecta que le castigue o que le prohíba las cosas. Se pone muy triste y como que se deprime. En cambio, el otro se puede poner triste un rato, pero luego se le pasa y está como que sin nada. El otro, el que se pone triste, le dura prácticamente todo el día. Esto ha sido así siempre desde que ellos eran muy pequeñitos. Me preocupa porque a veces dice, no sé qué hacer ni qué decirle al uno y al otro. Esto sucede solo cuando les castigo yo, porque con el papá saben que si no le obedecen les cae un correazo. El papá tiene muy mal carácter. Cuando él les castiga, lo hace por igual a los dos, porque generalmente es porque estaban peleando o no hacían caso a lo que les decía. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para disciplinarlos? Un saludo cariñoso, todos los días le escucho. Gracias por guiarme día a día, Daniela. Gracias, Daniela, muy amable por la confianza. Okay. ¿Qué piensas de este caso, bueno, David? Sabes que hay algunas cosas interesantes, ojalá no me olvide de algunas, pero voy a empezar respondiendo a la pregunta. Hay algunas consideraciones importantes. La primera es el hecho de que no existen dos niños iguales y por lo tanto tú no puedes castigar a todos los hijos por igual. Claro. Hay tres factores aquí. Disciplinar, perdón. Hay tres factores aquí. El primer factor tiene que ver con las necesidades. Hay hijos que necesitan más el afecto, más el tiempo, y hay otros que son como que más independientes, como acá decía Daniela, no le afecta. Entonces, hay un hijo que si yo le dejo de hablar, que tampoco estoy de acuerdo con esto, lógicamente le va a... No, para nada. Pero hay otro que realmente no le va a afectar. Entonces tengo que tomar en cuenta cuáles son las necesidades emocionales. Lo segundo que tengo que tomar en cuenta es en qué etapa del desarrollo de la vida se encuentra. No es lo mismo disciplinar a una niña, a un niño de 15 años que a uno de 3, 4, 5, 6 años. Pero lo tercero es de acuerdo al temperamento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño de temperamento introvertido y lo disciplino diciéndole no vas a salir a una fiesta, realmente no le va a afectar porque es introvertido, no le hace falta relacionarse. Claro. Y en lugar de ayudarlo a socializar, más bien estoy fortaleciendo una conducta que de alguna manera quiero corregir. Pero al extrovertido, a él sí yo le puedo decir no sales a la fiesta, porque a él sí le va a afectar, a él sí le va a doler y va a aprender esto de la consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, no castigamos o no disciplinamos, en formas iguales. Fíjate cómo el concepto se nos mete castigo, en la cabeza, ¿no? Sí. No disciplinamos de la misma manera a los hijos. Cada hijo es diferente y hay que tomar esto en cuenta a la hora de hacerlo. Ahora, Daniela dice, de acuerdo a la personalidad, porque estos son de acuerdo a las necesidades, pero ¿y qué hay de la personalidad? De acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la etapa del desarrollo y de acuerdo al temperamento. Entonces, decía y ponía el ejemplo del chico introvertido y el extrovertido, ¿no? Entonces, si es un extrovertido, yo puedo disciplinar diciéndole no sales. Pero si es un introvertido, voy a encontrar otras formas de disciplinar. Más adelante podemos hablar de algunas formas. Ok, las formas me importan mucho porque esa es una de las cosas que más nos interesa saber, ¿no es cierto? Porque dicen, ok, no le doy el golpe, no le lanzo la chancleta, no le pego el grito, no le insulto, ya listo. Pero ¿y entonces qué hago? Bueno, volvemos de la pausa y lo vamos a saber. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. ¿Cómo disciplinar a los hijos? Este es el tema del que hablamos en esta tarde, amigas y amigos, con el doctor David Jaramillo, terapeuta familiar sistémico.
El 323-9002 o el 323-9004 están a su disposición. A ver, tengo varias preguntas acá. David, mi hijo de 10 años me dice, se porta súper bien fuera de la casa, pero cuando le pido que haga algo no lo hace inmediatamente. Y de tanto que le repito, se enoja, se pone furioso. Bueno, sabes que cuando yo escucho ese tipo de preguntas y no conozco mucho el contexto, no se puede hacer una evaluación como que un poco objetiva, ¿no es cierto? Me gustaría saber, por ejemplo, si hay un adulto presente en casa, ¿no? Porque a veces no hay un adulto y está un empleado, está una abuelita que no es la misma autoridad que mamá. Pero mira, no tengo que llegar yo al grito, simplemente tengo que aprender a ser firme y mantenerme de manera firme en tienes que hacer esto y si no haces esto, entonces hay una consecuencia. Las consecuencias hay que establecerlas y hay que cumplirlas. Muchas veces los padres amenazamos, ¿no? Así es. O contamos, cuento hasta 3. O sea, si yo soy hijo, espero el 3, pues, ¿no? Porque sé que al 1 y al 2 no pasa nada. Y es más, peor si llega al 3 y simplemente grito. O cuando dicen, voy a darte 10 segundos para que lo hagas. Sí, y yo me he encontrado con hijos e hijas que me dicen, yo ya le conozco a mi mamá, solo habla, grita y se le pasa. Entonces, los hijos aprenden a modular o a ver la conducta de los padres y en función de eso van a actuar o no van a actuar. Si ellos ven que hay firmeza y que hay consecuencia con el paso del tiempo, porque no nos olvidemos que es un proceso de discipular, con el paso del tiempo vamos a obtener resultados. Ahora, ¿qué podría hacer esta señora en ese momento? Porque ella dice, le digo 1000 veces, y es que claro que es irritante, pues a ver, si te pones como hijo, que te esté diciendo 10 veces, haz esto, pero haz aquello, haz así, haz asado, y hazlo. El hijo claro que se va a irritar, pero también está la desesperación de ella de que no cumple. Entonces, ¿qué sería una forma adecuada para que ella hable de esta situación y logre establecer esa consecuencia lógica? Ok, bueno, mira, yo no sé qué te parece a ti, ¿no? Porque en esto de las formas de disciplina existen algunas corrientes, algunas escuelas, algunos pensamientos. A mí me gusta mucho ya a esta edad lo que tiene que ver con el concepto de reciprocidad. Yo no puedo hacer por ti lo que tú no haces por mí. Si un hijo o una hija no hace algo que yo le pido para colaborar dentro de casa, cuando él o ella necesiten algo de mi parte, yo puedo decir, no puedo ayudarte en esta vez porque la vez anterior yo necesité esto de parte tuya y no lo hiciste. De esa manera nuestros hijos van aprendiendo el concepto de reciprocidad. No puedo llevarte a la clase de fútbol porque el tiempo que voy a usar para llevarte a la clase de fútbol es el tiempo que voy a usar para arreglar el cuarto que tú no arreglaste. Sí, no sé qué te parece a ti esta forma. Me parece bien interesante porque estás ahí matando algunos pájaros de un tiro, ¿no es cierto? Estás enseñando que hay una responsabilidad que hay que asumir frente a las decisiones que se toma, porque le estás dando también la posibilidad al hijo de que aprenda a tomar decisiones que le favorezcan. Si es que elige ahora, esto implica una consecuencia. Así es. A veces los padres también damos privilegios a nuestros hijos, ¿no? Damos mesadas, o damos un celular, o damos acceso a internet, qué sé yo. Son formas o son privilegios que también podemos los padres retirar como consecuencia. O no cumpliste esto sin entrar a gritar, perder el control ni nada de eso. Entonces, como consecuencia, yo te voy a retirar esto por tanto tiempo. Porque la disciplina tiene que ser por un tiempo fijo. Ok, esto es bien importante, esto es clave, porque de lo contrario, a veces los padres dicen, te voy a castigar quitándote el internet durante un mes, o no vas a poder ver televisión durante un año. O sea, yo eso conocí es a un padre que le dijo a su hija de 13 años, no vuelves a salir hasta que cumplas 18. Poquito radical, digo yo. Exacto, ¿no? Y lo peor es que no lo va a cumplir, porque a la semana o a los 15 días ya le dio permiso. Claro, y entonces eso lo que genera es que los padres pierdan la credibilidad. Pierdan credibilidad. Ok, dime. Entonces, lo que se anuncia se debe cumplir. Hay algunas normas en esto, Gise. Lo primero, ya lo acabo de decir, si yo digo algo, tiene que ser algo factible y lógico, ¿no es cierto? En segundo lugar, tiene que ser con el respaldo del otro padre. No pueden desautorizarse. Si el papá puso la disciplina, la mamá sencillamente tiene que ajustarse a esa disciplina. Si no está de acuerdo, puede aparte hablar con él y decirle, mira, yo creo que se te fue la mano, ¿no es cierto? Hagamos alguna otra cosa. Y quien pone la disciplina es la única persona que puede retirarlo. Porque a veces pone mamá y los hijos van donde papá.
Y el papá dice, bueno, está bien, ándate, te la levanto la disciplina. No, tu mamá puso la disciplina, ella es la única que puede levantarlo o modificarlo. Esto es tan importante porque en realidad esa falta de acuerdo entre los padres es precisamente donde queda ese vacío del cual los chicos aprovechan, porque por supuesto que van a necesitar evadirse de la norma, pero cuando los dos muestran un frente común, ¿verdad, David? Ahí es cuando esto tiene consistencia y hace sentido también para los hijos, saben que no pueden jugar, que están hablando en serio y esa es la forma en la que aprenden a respetar la autoridad. Tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, mi nombre es Mónica, yo le llamo de Quito. Muchas gracias, Mónica, por llamarnos. Cuéntenos, ¿qué nos quiere decir? Verá, yo tengo 2 hijos de 4 y 5 años. El uno está en prekinder, el otro está en jardín. Los dos son diferentes. El mayor es muy buen estudiante, tiene buenas calificaciones, pero es inquieto. Hace muchas travesuras. Yo trabajo todo el día y pasan con mi mamá. Ya. Pero últimamente he estado haciendo muchas travesuras. ¿Qué son las travesuras? Denos un ejemplo, Mónica. Ya verá, la semana pasada por Navidad les compré el Buzz Lightyear y les han metido en el fuego y les han quemado los pies a los muñecos. Ya. Ajá. Mientras mi mamá se fue a comprar para la comida, en ese lapso hicieron eso. Pero yo sé que es el mayor porque él es más inquieto y el menor es más, o sea, como que le sigue al otro, pero no es tan travieso. Y yo no sé cómo hacer para, o sea, no quiero recurrir al castigo de pegarles, nada de eso. ¿Y qué hizo usted al ver esto? Buena pregunta. Yo les hablé, le dije que ya no le iba a comprar juguetes, eso le dije. ¿Y eso es algo que va a cumplir, Mónica? Sí tengo que cumplir, no les he comprado, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Sí, no sé. Pero lo que yo sí quiero saber, o sea, de qué forma puedo, porque es como que explota, como que no se controla, ¿verdad? Porque a veces... ¿Qué edad tiene él? 5 Él va a años. cumplir 6 años el otro, Sí. en abril. Ok. ¿Y cómo están? No sé, ¿tienes alguna pregunta que hacerle tú, David, a Mónica para entender un poquito más lo que ella nos está planteando? Entiendo que sus hijos están a cargo de su abuela, ¿no es cierto? De Sí. su mamá. Entonces, tal vez existen algunas normas que usted ha indicado a su mamá que los hijos deben someterse durante su ausencia. Sabe que no. Mi mamá siempre me dice que no le hacen caso, Siempre que yo llego de noche, no, yo llego a las 8 y me dice, es que no hicieron caso, no hacen caso. Porque le he dicho, inclusive ya le dije que no les dejen en mi cuarto, en donde nosotros vivimos, porque ayer nomás había cogido el frasco de café, le había puesto en una lavacara y ha hecho así como lodo. Ya. Y ha puesto las manitos y ha manchado toda la pared con las manitos de... Ese tiene un espíritu de artista, yo digo. ¿Y qué hizo usted, Mónica? Yo ayer no le dije nada. No le dijo nada. No, es que verá, yo tengo el problema que como yo paso todo el día en el trabajo y no paso con ellos, el momento que yo me encuentro con ellos, yo no puedo hacerles nada porque yo soy de la idea que pasan todo el día solos. Se siente culpable, Mónica. Sí, ajá. Esto es un clásico, ¿no es cierto? Las madres que trabajamos y no pasamos mucho tiempo con los niños, siempre nos experimentamos esa sensación horrible de que no estamos cumpliendo adecuadamente. Así es. ¿Aló? ¿Está ahí, Mónica, todavía? Sí, eso pasó Ok. desde que yo entré a trabajar. Ujú. ¿Y Yo ya estoy trabajando ya 7 meses Ya. y mi hijo no era así. Cuando yo estoy en la casa, él es tranquilo. ¿Desde cuándo usted nota entonces este comportamiento en el niño? Desde que yo entré a trabajar. Ok, ahí está la razón, una de las razones. ¿Qué pasa con papá? ¿Dónde anda? Él también trabaja. ¿Y cómo es la relación de él con los niños? Verá que mis hijos son más apegados a mí. Ujú. Ellos a mí me cogen, me abrazan. Con el papá son más reservados. ¿Y qué hace él cuando ve este tipo de comportamientos? Él no les hace nada porque dice que después le da pena. Ajá, o sea que Sí. tenemos un bingo. Ajá, él dice a mí es que sí, yo le sé decir, pero ¿por qué no le hablas? A veces le digo, pero ¿por qué no le das con la correa? Es que después me da cargo de conciencia, me sabe decir. Ok, muy bien. Nos queda bastante claro, Mónica. Vamos ahora a darle unos puntos de vista a nuestros Así y es. esperamos que les sirvan, ¿de acuerdo? Doctora, hasta luego. Gracias a usted por llamarnos. Gracias, Mónica, por compartir su caso. Mira, lo primero que me viene a mi mente es el hecho de que nosotros los padres modelamos y modulamos la conducta de nuestros hijos, ¿no? Modelamos en el sentido de que somos un ejemplo para ellos. Ellos simplemente van a imitar o a repetir lo que ven de nosotros. Pero modulamos también, más o menos hazte la idea como en la radio o en la televisión cuando uno sube o baja el volumen. Y para eso tengo que tener respaldo de lo primero, del modelo.
tú te acuerdas en nuestro caso, nuestros padres nos decían, a mí no me levantas la mirada. A mí no me subes el tono de voz porque no estás hablando con otros amigos. Así o a es. mí no me levantas los hombros. Entonces es una forma de modular la conducta. Esto es función nuestra. Yo no puedo esperar que mi hijo o mi hija automáticamente se module a sí mismo, se autocontrole o se autodirija porque no tiene la noción, no tiene la forma. Y para eso los padres no podemos delegar esta responsabilidad ni a los abuelos ni a los tíos. Ni a los maestros. Ni a los maestros, ni al psicólogo. Así es función paterna. Y nos materna. toca asumir esto más allá de la realidad de si trabajo o no trabajo fuera de casa. Ok. Y me parece esto clave, Mónica, porque fíjese usted que si es que usted no hace esta tarea, ¿quién la va a hacer? Los niños no lo van a aprender por sí mismos, es lo que nos dice David, ¿no es cierto? Y al fin y al cabo, usted está cargando con un peso, con una culpa de no estar con ellos, pero no les ha hablado de eso, de lo difícil que es para usted esa situación. ¿Y qué pasaría si usted se sienta con el pequeño y le pregunta eso, verdad? Le pregunta, le dice, mi amor, desde que yo me fui a trabajar, yo he notado que tú estás cada vez más inquieto y que haces cosas que son complicadas. ¿Cómo te estás sintiendo tú sin mí ahora? ¿Cómo te suena eso, David? Perfecto, porque estamos abriendo canales de diálogos a través del cual podemos ver cuáles son las emociones que están allí. No nos olvidemos que los niños no pueden verbalizar las emociones como nosotros. Ellos hacen a través de un síntoma, de una conducta, y esta conducta uno tiene que interpretar qué es lo que le está causando generar. Eso, entonces tenemos que dejar de quejarnos de los guaguas. Dejar de quejarnos de los guaguas y de echarles la culpa. Fíjese usted empezó, Mónica, diciéndonos, es que él es bien travieso, y ya está etiquetado bajo el rótulo de travieso. La abuelita se queja de todo el tiempo porque son ingobernables, son así, son asado y son cocinado. Pero tenemos que aprender a entender que debajo de ese comportamiento hay algo que no se ha verbalizado, como dice David, algo que no está dicho y que el niño intenta con ese comportamiento comunicárnoslo. Así es. Y entonces, si usted propicia ese diálogo, es posible que esa ansiedad que está ahí retenida se libera y el comportamiento cede. ¿Es así o no? Así es. Pero además de eso, yo sí señalaría a Gisela el hecho de hacer este diálogo, entender qué es lo que el niño intenta comunicar a través de ese síntoma, pero también hay que establecer las consecuencias. Nos ha contado 2 casos y en los 2 casos, en el uno le habló y en el otro no le dijo nada. Sí. Entonces, porque les da pena y el papá tampoco lo hace. El niño no aprende. El Claro. niño piensa que eso está bien y que hasta puede se continuar divierte, haciéndolo. ¿no es cierto? Entonces, sí debe haber, por ejemplo, el rato que llenó de Nescafé y manchó las paredes, ahí viene la consecuencia que tiene que ser lógica, causa-efecto, ¿no es cierto? O natural. Manchaste, bueno, limpias. Vamos a limpiar. Aquí está la esponja, aquí está el agua, vamos, comienza a limpiar. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, el niño va estableciendo en su cerebro una relación entre causa y efecto. Yo recuerdo el caso de un adolescente que pateó la puerta de su casa y la derribó, ¿no? Entonces la mamá le dijo, te voy a quitar el teléfono 15 días. ¿Cuál es la relación? No hay ninguna relación. Claro. Entonces la relación es que si dañó la puerta, tiene que pagar la puerta. Y la mamá me dijo, pero no tiene dinero. ¿Cómo que no tiene dinero? ¿Tiene celular? ¿Tiene zapatos? Le venderé el celular, le venderé un par de zapatos y con eso yo pago la puerta. Causa-efecto. Y fíjate que no necesita llegar al golpe, ¿no? Exacto, consecuencias lógicas y naturales, esas enseñan para la vida. Esas son precisamente las que forman y de lo que estamos hablando, disciplinan. Estamos hablando, amigas y amigos, acerca de cómo disciplinar a los hijos. Ya nos ha quedado claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre disciplinar y castigar? Mucho se usa el concepto, tú decías hace un rato, David, fíjate cómo la idea se nos queda tan metida en la cabeza que a veces lo reproducimos. Pero qué importante es, cuando has hablado antes de las consecuencias lógicas y naturales, que hacen una diferencia notable con el castigo. Porque veo que en el castigo tú te conviertes en el malo de la película. Así es. En cambio, cuando haces que... Estoy formando cuando disciplino. Sí, pero cuando marcas las consecuencias lógicas y naturales, haces que la responsabilidad la tenga el niño sobre su propia actuación. Sí, y hay también el hecho de que a nivel del cerebral se produce una relación causa-efecto que es muy importante para la formación
hacia la vida, ¿no? Entonces, el castigo tiene la connotación de violencia, una connotación muy negativa, mientras que la disciplina tiene una connotación de formación. Correcto. Estamos formando y desarrollando el carácter de nuestro hijo, de nuestra hija. Si al castigo los niños ya no le hacen caso, ¿qué más hacer? Me preguntan. Claro, el castigo precisamente bloquea. Sí, el castigo sí. Pero si a la disciplina no le hacen caso, sí me preguntaría cuáles son las razones, y algunas cosas vienen a mi mente, ¿no? La primera tal vez empezó demasiado tarde, la segunda muchas veces se ha amenazado y no se ha cumplido, o sencillamente se habla, pero no ocurre nada. Entonces, lo que yo recomiendo siempre en estos casos es firmeza, mantener las consecuencias, y las consecuencias más allá de... Porque a veces los hijos son así, ¿no? Mamita, perdóname, papito, perdóname, te juro que nunca más lo vuelvo a hacer. Y uno dice, bueno, hijito, está bien, toma. No. Si tú dijiste una semana, es una semana. Si dijiste 15 días, es 15 días. Mi amor, te amo, te perdono, te quiero, pero la disciplina o la consecuencia se mantiene. Eso. Con coherencia, consistencia. Aunque se le parte el corazón, aunque crea que le va a hacer el daño mayor. No. Y esto un poco también para Mónica. El momento en que nosotros somos capaces de hablar de los temas y de fijar las consecuencias y ser coherentes, como nos dice David, lo que estamos haciendo precisamente es dando una muestra más de amor. Porque el amor no es solo consentirlo todo. El amor hacia los hijos también involucra esta tarea. Me dicen, Gisela, bendiciones, me dicen, gracias, yo soy poco tolerante ante los malos comportamientos de mi hijo de 3 años. Mi esposo no lo reprende enseguida. ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le afecta al niño de 3 años que el padre no lo reprenda enseguida? Y ella dice, soy poco tolerante. ¿Qué será poco tolerante? Que se irrita y le... Yo creo. Sí, no, bueno, por ahí ahí tenemos dos cosas que es responsabilidad de los padres cambiar, ¿no? Tenemos un niño de 3 años que está en un proceso entero de formación. La madre de este niño tiene que aprender primero autocontrol. Sí, ¿no? Sí. Y el padre tiene que aprender que otra función de los padres es también ser, en psicología se llama castrantes, es decir, disciplinar o frustrar a los hijos. Los padres tenemos 3 roles. Somos nutridores emocionalmente a través de las palabras de afirmación de afecto y a través del contacto físico, beso y caricia. Somos lúdicos porque a través del juego nosotros también enseñamos a nuestros hijos a socializar. Pero también somos castrantes, prohibimos, ponemos reglas, frustramos, disciplinamos, traemos consecuencias. Y las 3 cosas deben tener un equilibrio. En el caso de estos padres, hay uno que necesita autocontrol y hay otro que necesita que una función también es disciplinar. Ok, muy bien. Tengo más preguntas. Dime. Solamente una. En relación con la pregunta anterior, ¿qué hacer cuando la disciplina no funciona? Yo tengo 2 cosas que decir. Primero, el castigo debe ser excepcional, Gisela, porque lo agotamos. La disciplina, tiene que ser excepcional porque la agotamos. A veces hablamos a los niños por todo y nos olvidamos que son niños y que parte de la infancia es la inquietud. Entonces, la disciplina tiene que ser en casos realmente necesarios. Y lo segundo es que es mucho más fácil afirmar una conducta positiva que extinguir una negativa. Si ya la disciplina no ha funcionado, comience a reforzar la conducta positiva. Algo bueno que hizo su hijo, alábelo, reconózcalo, elógielo. Entre más fortalecemos la conducta positiva, reforzamos la conducta deseada. Qué bueno que lo mencionas, David, porque es verdad. A veces, concentrados en el problema, se olvidan los padres de reconocer lo bueno que son los hijos, de reconocer la magia que significan en la vida de uno. Y digo magia porque es un hecho transformador el ser padre, el ser madre. Si es que uno asume la tarea con alegría, no como esa cosa pesada, horrible, ay, qué terrible que es tener hijos, ay, qué terrible que es educarlos, ay, qué terrible, solo desde la queja. ¿Y qué hay de la alegría? ¿Qué hay de el tener la posibilidad maravillosa de formar un ser humano y entregarlo a la vida, ¿no? Así es, definitivamente ese es nuestro desafío, ¿no? Así es. David, me encanta hablar contigo y te agradezco mucho por todos los criterios que compartes con nosotros y con el público. Un gusto también haber estado con ustedes, de verdad. La próxima semana te espero, ¿no? Porque ahora hemos hablado más de chiquitos, pero los adolescentes son otra historia y entonces ahí vamos a ver cómo podemos hacer para disciplinar a los adolescentes. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Gracias a quienes han llamado, a quienes escriben sus mensajes de texto. Se me quedan ahí unos cuantos, la verdad. Y lo mismo en Facebook. Gisela Echeverría Castro. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Adán Cineva,
un programa conducido por Gisela Echeverría.